Cábala cristiana teísta. Presenta. Matriz divina. Matriz divina, es una tesis que desarrollamos a lo largo del 2021, en una colección de 4 publicaciones. Aunque en el Zohar se maneja la visión de la Madre Divina, de la que encontramos resonancias en la tradición universal, con las doctrinas y mitos sobre el huevo del mundo, de lo cual ya algo habíamos concretado para una de las publicaciones, de la colección Adam Kadmon Purusha. Las analogías universales, nos llevaron, en aquella ocasión, por un camino más profundo, en la búsqueda de la solución a uno de los dilemas más difíciles, de la historia filosófica y teológica. El asunto de cómo conciliar, necesidad y libertad. Determinismo y libre albedrío. Ya, en Piedra Filosofal Divina, se nos habían reportado elementos integradores en pos de la solución. El universo en formación, a escalas aún divinas. Como un importante factor, hacia la explicación del porqué. La voluntad permisiva provisional. En lo que concierne, a la manifestación relativa del mal, y de la confrontación de las voluntades en pugna. Vivimos, en la aparición del balanceo de la matriz, estamos, en cuanto a nuestros cuerpos externos, siendo hechos. En un aspecto de la mente de Dios, en ejecución. Sobre esto, tuvimos una interesante conversación con la IA. Tras algunos planteamientos, logramos con ella, un proyecto. Una presentación compuesta de un texto sintético, y 4 imágenes secuenciales. Este es el texto base que ella sintetizó, como idea para la elaboración de un arte, que exprese estos misterios. Deben ser analizadas en secuencia, representando aquel abstracto instante, en el plano de las potencialidades, del caos, de las causas, en las que él, impone su voluntad, al sistema. Dejando al mismo tiempo, el despliegue de las libertades, sin que su plena exhibición, logre evitar la concreción del universo maestro. Este entendimiento nos impulsó, hacia las conclusiones que luego ofrecimos en Dando a Luz. Alumbrando, el mundo venidero. Aquí el texto base del arte que entregó la IA. Dios, como una gigantesca mente primordial, rodeado de una matriz, con símbolos y ecuaciones, que representan las elecciones y consecuencias de los seres inteligentes. Y el mundo venidero como una esfera luminosa, que emerge de la matriz. Pueden notar las hermosas y poderosas intuiciones del recurso, aunque parezcan puras abstracciones impresionistas, no lo son. Cada una tiene elementos precisos, relacionados con la fase de progresión de la solución en curso. En la primera, Dios se muestra interactuando con los potenciales, solo en modo de un supercerebro. Del que comienza a emerger la esfera, que es su visión, del único universo probable, que él va a poner en juego. En la segunda, él mismo se va configurando, como un cuerpo de rey entronado. Imponiendo su señorío, a la dinámica. La esfera, que es su pensamiento y visión. Va geometrizando. Aparece sobre la cabeza del rey. En la tercera, él se incorpora. Y en medio de la esfera, se ve el dinamismo activarse, los flejes giratorios rotando en ráfagas, unos sobre otros. Representando la interacción. La esfera que queda bajo los pies, del hombre en pie, nos recuerda los grabados que se han desarrollado. Tanto por nosotros, como, por otros investigadores. Acerca de la relación, de Azilut respecto del Malkut, de Asilut. Que es el reino de Dios, su templo. En fase de manifestación, en tiempo divino, relativo. Por último, en la cuarta. La esfera es dorada, y el pensamiento sobre el hombre, es rojo. Indicando, que se ha secado, tanto a nivel de las causas, como de los efectos. Análisis del plan divino.
visto como un sistema de ecuaciones, resuelto por el método de matrices. Y el análisis de la vida del hombre, como una función. Misterios de los tiempos simultáneos. 1. El hombre como una función. Considerando la infinitud del Creador. En principio, queremos hacer énfasis en su capacidad para previsualizar la creación probable, como un conjunto de números, funciones, hechos probables, e incluso encadenados de sucesos. Encadenamientos, que generan un previo conocimiento, de lo que puede ser, antes de que siquiera exista. La capacidad, para visualizar la creación, de esta manera, es lo que se denomina el atributo divino, de presciencia. Esta misteriosa cualidad, de Dios, es lo que en ocasiones, ha traído confusión entre los cristianos, filósofos e incluso agnósticos. Un tema central, en los debates sobre la paradoja entre el libre albedrío, y el determinismo. Comenzaremos con la vida del hombre, posteriormente retomaremos a la divinidad, ya que necesitamos ver los componentes previos, antes de ver la suma total, que es el plan divino de la composición del cuerpo de Cristo. Cuando consideramos a un ser humano, vemos muchas cosas. Podemos observar una sumatoria de experiencias, sentimientos, razonamientos y lo que nos define: la intención. Detrás de toda acción, y todo el grupo de componentes descritos anteriormente, se encuentra la intención, que yace en lo recóndito de su ser individual. De ella depende, qué sentirá el hombre. Pueden ser cosas buenas, malas, indiferencias, y acciones que distinguen a cada persona, dependiendo de la situación. La razón y el pensamiento también va ligado a la intención. Si un hombre tiene una mala intención, va a concluir en un mal pensamiento, y este pensamiento tendrá razón y lógica para la persona, porque viene de su ser. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. De este verso, podemos soportar la idea sobre la preexistencia de las almas, como seres que toman decisiones, e interactúan entre sí, y con Dios, en un plano de las causas profundas. También lo encontramos en Jeremías, cuando el Señor le dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Así, de esta forma concluimos, que esta intención rige la vida de una persona, y tendrá peso absoluto, en todas las decisiones, que tomará en el transcurso de su vida, tanto en la tierra como en el resto de los mundos de la creación. Usaremos el lenguaje matemático para alegorizar el punto, ligándolo a la fe y al razonamiento de las sanas abstracciones sobre Dios. Se puede usar, porque las matemáticas no son una disciplina inventada por el hombre, son una realidad dentro de Dios. Ahora, las usaremos como base, para explicar cómo está transcurriendo la creación y cómo la visualiza Dios. Imaginemos una función. Puede ser una recta, una curva, o cualquier otra. Hay muchas variedades de funciones. Los hombres logramos visualizar funciones burdas y primitivas, pueden ser sobre velocidad, manufactura de un producto y etc. Pero, ¿y si dijéramos que, tal como, podemos predecir qué posición tendrá un cuerpo, que se mueve a una aceleración determinada, en un tiempo determinado? También se puede predecir qué decisión tomará un ser humano ante una situación. Digamos que existen funciones, que no tienen que ver con comportamientos de un cuerpo, sino más bien con el comportamiento de la intención, ante variedades de situaciones. Entonces, podemos decir que el eje X, que es el eje de las abscisas, de la variable independiente, corresponde a las múltiples decisiones que puede tomar una persona. Y, el eje Y, que es el eje de las ordenadas, a la variable dependiente, que serían las situaciones que se le pueden presentar a un individuo.
De esta forma, esta función va tomando vida, para cada decisión hay muchas situaciones, y para cada situación hay muchas decisiones. Ahora, nos podríamos plantear, ¿cómo predecimos la decisión en una situación? Nosotros no podemos, debido a que esta función está dictada por esa función intención, que es más profunda y no la podemos entender. Pero, la podemos describir, como cualquier función, para una variable determinada de x arrojará como resultado, un número en el eje y, de esta forma, aunque pudo dar cualquier otro resultado, fue el que dictó la función. Analicemos a profundidad este tema, así como, tenemos las matemáticas de los cuerpos, por analogía, existen también las del alma, del espíritu y hasta la del ser, esto en caso de los hombres. Tenemos así, planteada, la hipótesis del comportamiento de esta función intención. En el ámbito de las decisiones, palpables ante situaciones. Sin embargo, esta función no solo existe en una tabla, o relación, entre, decisiones. Situaciones. Ya que, el hombre es más complejo, que solo la toma de decisiones, frente a escenarios específicos. Debemos tomar en cuenta también los distintos componentes de los humanos, como son el pensamiento, el sentir y la pasión. Todos dictados por la misma función, de esta forma, pudieses visualizar la existencia de una tabla referente a cada caso. La función intención dará un resultado específico, en el eje de coordenadas elegido, sea, situación. Pensamiento, situación. Sentimiento, estímulo. Acción, estímulo. Sentimiento. Hay una infinidad de combinaciones de X y que son dictadas por la función intención. El padre de la Iglesia, Orígenes, si sostenía la preexistencia de las almas, oigámosle. Ahora tenemos que averiguar si aquellos seres, que en el curso de nuestra discusión hemos descubierto, que poseen vida y razón, han sido dotados con un alma junto a sus cuerpos, en el tiempo mencionado en la Escritura. Cuando Dios hizo lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche. Para alumbrar sobre la tierra, hizo también las estrellas, Génesis 1, 14, 16. O si su espíritu fue implantado en ellos, no en la creación de sus cuerpos, sino, sin ellos, después de haber sido hechos. Por mi parte, sospecho que el espíritu fue implantado en ellos desde fuera, pero vale la pena que lo demostremos con la Escritura. Porque, es demasiado fácil hacer afirmaciones, en base a meras conjeturas, mientras que es más difícil establecerlas, con el testimonio de la Escritura. Ahora bien, esto se puede establecer conjeturalmente del modo siguiente. Si el alma de un hombre, que es ciertamente inferior en cuanto alma de hombre, no fue formada juntamente con su cuerpo, sino que, como está escrito, fue implantada estrictamente desde fuera, mucho más, debe ser este el caso con aquellas criaturas vivas, que se llaman celestes. Porque, en el caso del hombre, ¿cómo podría el alma, por ejemplo, de Jacob, que suplantó a su hermano en la matriz, aparecer formada, juntamente con su cuerpo? ¿O cómo podría su alma, o sus imágenes, ser formada juntamente con su cuerpo en quien, cuando estaba dentro de la matriz de su madre, fue lleno del Espíritu Santo? Me refiero a Juan, que saltó en la matriz de su madre, y se regocijó porque el saludo de María había venido a los oídos de su madre Elizabeth. ¿Cómo podría su alma, y sus imágenes ser formada juntamente, con su cuerpo, si antes de que fuera creado en la matriz, se dice que conocía a Dios y había sido santificado por él antes de su nacimiento? Alguien, quizás, pueda pensar, que Dios llena a los individuos de su Espíritu Santo, y les concede la santificación, no en base a la justicia, y según sus méritos, sino, inmerecidamente. ¿Y cómo vamos nosotros a evitar esa declaración? Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, Romanos 9, 14. ¿O hace Dios acepción de personas? Romanos 2, 11.
ya que, esta es la defensa de los que mantienen, que las almas nacen juntamente con sus cuerpos. Creo que podemos formarnos una opinión al comparar la condición del hombre, y mantener que lo mismo se aplica correctamente a los seres celestiales, que la misma razón y la autoridad de la escritura nos muestran ser el caso de los hombres. Orígenes. Tratado de los Principios. Capítulo 7. Parte 4. ¿Cuándo es creada el alma? Hasta aquí la presentación del hombre como una función. 2. La matriz universal. Analizado ya el hombre, en su preexistencia, concluimos que esta, que también llamamos intención, era lo que marcaba su vida en todos sus aspectos. También, se recurrió al recurso matemático, para comparar esta intención con una función, que relaciona el rango de las decisiones, frente al dominio de las circunstancias, situaciones. Como el hombre es un ente comunitario, también hay que considerar una serie de interacciones, tanto positivas como negativas. En estas, cada elemento, entiéndase, humanos, es causa y efecto para otros. En consecuencia, el grupo compuesto por todos los hombres latentes, en este plano de causación primigenia, deben ser armonizados. Dios da curso a la creación en base a un proyecto planificado, por lo tanto, su intención priva sobre las demás, dando dirección a su propósito. Es esto lo que hace necesario el balanceo del conjunto, para que todas las funciones se enmarquen con este objetivo. En la mente divina, en el mundo de la causación preexistente, en el que él evalúa, calcula la factibilidad de los universos probables, en su contemplación, se presentan a su consideración, todos ellos, con sus múltiples variaciones. Estas variaciones se diferencian entre sí por la proporción de participación de uno u otro aspecto, que son las leyes, o por las distintas direcciones u opciones escogidas por las voluntades, intenciones, frente a distintos escenarios. Esa vastedad infinita de virtualidades no factibles, entiéndase, cuya completación no corresponde con el arquetipo ideal, previsualizado y preaspirado. Son mundos fuera de la forma divina del resultado. La existencia divina de este resultante matemático era conocido en los misterios cabalísticos, manejados en la más remota antigüedad humana. Lo demostramos con esta maravillosa cita del Rig Veda. Del resplandor de la luz, del rayo de las eternas tinieblas, surgen en el espacio las energías despertadas del huevo, y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números y la fuerza, o el hombre divino, Adam Kadmon, la suma total. Himno de la creación Rig Veda. En medio de este mundo de opciones, de probabilidades, hay un solo universo posible, una sola opción que satisface el balanceo de las ecuaciones igualado a la propuesta, lo que nos permite formular la alegoría del proceso creativo como la solución de un sistema de ecuaciones por medio del cálculo de una matriz. Veamos las acertadas intuiciones de los matemáticos en el diseño de su jerga al dar nombre a estas estructuras de cálculo y análisis. Matriz. O sea, lugar de gestación, de incubación. La nomenclatura, el símbolo, es encerrar el grupo, conjunto de elementos, vinculados o a vincular, dentro de un par de grandes corchetes, que delimitan a estos. Ella debe arrojar un determinante, determinar, que se utiliza para solucionar el sistema de ecuaciones. Realizamos una cadena de simplificaciones para poder articular el lenguaje, por lo vasto y vertiginoso de la visión. La realidad es que es una especulación ambiciosa, osada en cierta manera. Cada hombre, como microcosmo, no es una función, sino un conjunto de funciones, aspectos, pero diremos que es una función, o, aún más, diremos que es un elemento
De igual forma, un universo es un sistema de ecuaciones, un conjunto de funciones, elementos. Pero diremos, para avanzar, que un universo es una función. Cuando Dios, en su manifestación, se planteó el resultado de la creación, visualizó lo que quería obtener al final. Se propone un sistema de ecuaciones, en la que las incógnitas no eran el resultado, sino los elementos que iban a formar parte. Dios en su infinita sabiduría ligó este sistema a grandes realidades, que debían ser absolutas para el resultado, para que sea conforme a su voluntad. En este concepto, queremos introducir nuevamente la idea de que los hombres son estos elementos a ser regulados en la matriz universal, que Dios formó, en la preexistencia, por medio del conocimiento previo, que tenía de las voluntades, y de la tendencia de estas, hacia ciertas decisiones. Con este conocimiento previo, de las voluntades de los hombres, Dios arma todos los resultados, y sabe de antemano el resultado general, por medio de estas funciones intención. Así, Él toma todas estas funciones intención, y las balancea, para que cada una se regule con la otra. ¿Por qué necesita realizar este balanceo? Porque requiere encontrar un método no impositivo, en el que el hombre pueda dar el resultado que él desea, sin que se esté invalidando su libre albedrío. Allí se cumple el equilibrio entre necesidad y libertad. Lo hace, introduciendo efectos o situaciones, mediante el reinado universal, fatal providencia, que van a ir dándole forma a el plan divino. Llevándonos a las dos máximas del balanceo de la creación. 1. Dios equilibra la causa y los efectos de los hombres. De forma que un efecto no cambie más de lo necesario la función de la persona. 2. Dios regula la función de los hombres hacia un solo objetivo, sin que se afecte las decisiones íntimas de los humanos. Indicamos que esta revelación pareciese ser el camino para solucionar el debate histórico del determinismo contra el libre albedrío. Dios, ajustando el curso del cauce, de causa. Del fluir de la corriente de causas y efectos, mediante la introducción de fuerzas, calculadas y proporcionadas finamente, en instantes precisos, según los valores arrojados en la gran matemática, ejecutada en la manifestación, en la que conoció las personas en sus intenciones. Estas personas como intenciones potenciales, son comparadas en la escritura con semillas. La semilla es una forma compacta, una posibilidad, por no decir, una probabilidad. En la célebre parábola de Cristo, llamada el trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30. Los ángeles consultan a Dios si deben hacer una intervención contundente para obstaculizar el crecimiento de la cizaña, es decir, impedir la manifestación del mal, de forma absoluta, suprimir la existencia de los condenados de facto. Dios responde que no. Que una medida de esa naturaleza afectaría el desarrollo macro del proyecto general. Esta es la solución a la interrogante agnóstica sobre la permisividad a la existencia del mal. Que al final, en la cosecha, se desharían de los oponentes. 3. La preexistencia de las almas, y el único universo probable. Siguiendo las ideas planteadas, ahora, vamos a profundizar en la explicación del proceso de balanceo, expuesto en el blog de Matriz Divina, y la preexistencia de las almas. Para ello, nos vamos a apoyar en la visión del reconocido filósofo, matemático, Gottfried Leibniz y el padre de la Iglesia Orígenes. Leibniz en su documento, La Teodicea, busca debatir las ideas calvinistas sobre la predestinación, e intentar aclarar arduos temas sobre la concepción del mal, el libre albedrío, y la participación de Dios. Analizando profundamente sobre estos puntos, concluye que Dios permite el mal, debido a sus planes de realizar el universo.
hayan dificultad en explicar bien la justicia de Dios, y los principios de la piedad y de la moral del hombre. Porque admiten un despotismo en Dios, y exigen que el hombre se persuada, sin razón, de la certidumbre absoluta de su elección, lo cual está sujeto a consecuencias peligrosas. Pero todos los que reconocen que Dios produce el mejor plan, el cual ha escogido entre todas las ideas posibles del universo que en él se encuentra al hombre, por la imperfección original de las criaturas, dispuesto a abusar de su libre albedrío, y a sumirse en la miseria. Que Dios impide el pecado y la desdicha, en cuanto lo consiente la perfección del universo, que es una derivación de la suya. Estos, digo, muestran, más distintamente, que la intención de Dios es la más recta y más santa del mundo, que solo la criatura es culpable, que su limitación o imperfección original es la fuente de su malicia, que su mala voluntad es la causa única de su desgracia, que no es posible estar destinado a la salvación, sin estarlo también a la santidad propia de los hijos de Dios. Y que toda la esperanza que es posible tener de ser elegido solo puede fundarse en la buena voluntad que se siente por la gracia de Dios. La Teodicea. Capítulo sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Segunda parte. Apartado 167. Sobre estos razonamientos nos debemos preguntar: ¿por qué, en sus planes, el Señor no crea un universo donde no haya mal? Ya que, de igual forma es el soberano de todo, y nada existe que Él no quiera, podemos plantear la paradoja de Epicuro. Si Dios es todopoderoso, no puede ser totalmente bueno, y si es totalmente bueno, no puede ser todopoderoso. Leibniz también pensó en este inconveniente, y comenta lo siguiente sobre el mejor universo posible. No se trata, por tanto, de una criatura, sino del universo, y el adversario se verá obligado a sostener que un universo posible puede ser mejor que otro hasta el infinito, pero en esto precisamente se engañaría, y no podría probarlo. Si esta opinión fuera verdadera, se seguiría que Dios no había producido ninguno. Porque es incapaz de obrar sin razón. Es como si se imaginara que Dios había decretado hacer una esfera material, sin tener razón alguna, para hacerla de tal o cual magnitud. Este decreto sería inútil, y llevaría consigo algo que haría imposible su efecto. Otra cosa sería si Dios decretara tirar de un punto dado una línea recta hasta otra línea recta dada, sin que hubiese determinación alguna del ángulo, ni en el decreto, ni en sus circunstancias. Porque, en este caso, la determinación nacería de la naturaleza de la cosa, la línea sería perpendicular, y el ángulo sería recto, porque esto es lo único determinado, y que se distingue. De este modo, debe concebirse la creación del mejor de los universos posibles, tanto más, cuanto que Dios no solo acuerda crear un universo, sino que resuelve también crear el mejor de todos. Porque no decreta sin conocer, y no da decretos sueltos, los cuales solo serían voliciones antecedentes, que ya hemos explicado y distinguido suficientemente de los verdaderos decretos. La Teodicea. Capítulo sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Segunda parte. Apartado 196. El problema surge del hecho que de igual manera podríamos decir que Dios creó al hombre dentro de ese único universo, con la intención de pecar, hacer el mal y dañar a su prójimo. De esto concluiríamos a Dios igual culpable. Y no como dice que solo la criatura es culpable, que su limitación o imperfección original es la fuente de su malicia, que su mala voluntad es la causa única de su desgracia. De ninguna manera haremos recaer la culpa en Dios. Tampoco diremos que Leibniz estaba equivocado en su análisis, pero sí hay una deficiencia. De igual forma, aunque Dios tenga la mejor intención,
sería el único creador, y no habría más culpable, en cuanto al por qué el hombre tiene concupiscencia y mala intención. Dentro de este planteamiento, no se toma en cuenta la preexistencia de las almas. Es real que la presciencia, expuesta por Molina, solo nos diría que Dios sabe de antemano que las personas van a hacer el mal. Pero, cualquier filósofo o persona le diría si sabe, porque no lo impide, y nuevamente sería el culpable de la maldad. En un contexto cristiano convencional, católico, protestante y ortodoxo, se cree que el alma es creada en el momento de la concepción. En otros contextos, se afirman muchísimas cosas diversas, tiende a imponerse, debido a la influencia creciente de la New Age, el panteísmo inmanentista, generalmente impersonalista, en el que el alma es chispa divina reencarnante. Vamos a citar un pasaje que nos insinúa la existencia de las almas, en un espacio de causación profunda, previo a la manifestación de los mundos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1, del 3 al 5. En este pasaje, hay una interacción del hombre y Dios, en un plano de las causas, donde el hombre toma una decisión crucial. Decisión que se va a expandir en todos los planos de la creación, de los que él participa. También lo podemos observar directamente en el Apocalipsis, referente a los condenados. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Apocalipsis 13, versículo 8. Y de igual manera en Jeremías dice: antes que yo te formara, en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1, versículo 5. Dios, conociendo al hombre, y el hombre tomando decisiones. Él procede a realizar el balanceo de las ecuaciones, de los libres albedríos que contienen intenciones subyacentes. A este cálculo, añade la providencia, que es la acción divina dentro de la creación en desarrollo, para dar el mejor resultado. Donde coinciden todas las ecuaciones, generando así, el único universo solución. El tema de la preexistencia de las almas fue tocado por el padre de la Iglesia, Orígenes, en la cita que consideramos con anterioridad. Para concluir, diremos que Dios quiere el bien para todos. Sin embargo, debido a este cálculo, el Señor se limita a sí mismo, para dar el único resultado. De este modo, debe concebirse la creación del mejor de los universos posibles, tanto más cuanto que Dios no solo acuerda crear un universo, sino que resuelve también crear el mejor de todos. Porque no decreta sin conocer, y no da decretos sueltos. Este razonamiento solo funciona desde una perspectiva de creación en curso, en la cual el mejor de los universos posibles no es el presente estado de cosas, sino el mundo venidero. No debemos afirmar entonces que Dios creó el mundo. Más bien, diremos: Dios está creando el mundo. Solo cuando esté terminado, será efectivo aquello de: y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Génesis 1 versículo 31. Sin esta corrección, se incurre, aún inconscientemente, en un semideísmo. Sus intervenciones están finamente ajustadas, según las matemáticas eternas, de modo tal que no afecten el desenlace previsto. Se entiende, por tanto, que las personas deben aprender de las cosas que están sucediendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados.
porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8 del 28 al 30. 4. Misterios de los tiempos simultáneos. Ya hemos mencionado, en anterior publicación, Piedra Filosofal Divina, el tema del tiempo divino, o el tiempo de la creación. Queremos resaltar algunos aspectos que son necesarios dominar antes de avanzar. Aún dentro del mundo científico, se le han dado distintas definiciones al tiempo. La que parece más precisa es la que lo toma por un orden de acontecimientos, o el orden de las acciones. Esto no puede ser el tiempo, debido a que aunque no hagas nada, el tiempo sigue transcurriendo, y adicional las acciones se realizan dentro del mismo intervalo. Por ello sabemos que el tiempo es uno de los principios de la creación, no es explicable desde el punto de vista del hombre terrenal. Es un acumulado de acciones, o para ser más específico, de una acción. Dios, en su magnífica obra de realización, la Sagrada Unidad, donde Él lo llena todo, hace la acción que marca la duración de la creación. Por lo tanto, decimos que el tiempo está dado por la duración de la obra de Dios, desde el principio hasta el final. Un pestañeo de la divinidad, que pasa de lo latente a lo manifiesto. A este misterio lo llamaremos el acto único, tiempo absoluto. En las tradiciones esotéricas que hemos desarrollado, el plano universal, la gran forma, el todo, se tiende a comprender como una escalera, cuyos peldaños, planos subdivisiones, se superponen en una gradación, que demarca el nivel de depuración, en las perfecciones. A más distancia de la cúspide, más incomprensión. A más cercanía, mejor visualización correcta. Esta jerarquía en la precisión del entendimiento y experimentación de la simplicidad del acto único es lo que vamos a definir como percepción. Así como lo entiende el apóstol Pedro, basándose en el Salmo. Pero amados, no ignoréis esto: que para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3 versículo 8. En el resto del pasaje, el apóstol relaciona el punto con lo del día del Señor. Vamos a considerar una analogía que lo ilustra. Digamos que tenemos una hormiga roja, vive de 1 a 3 años, y tenemos un hombre, cuya duración es aproximadamente 75 años. Entonces, aparentemente, el hombre dura más tiempo que la hormiga, pero, cuando hablamos de percepciones, podemos suponer que la hormiga vivió los mismos 75 años que el hombre, solo que con una duración de 1 año, y así, con cualquier especie, para las cuales, la vida media de su constitución es el período equivalente al día de la creación. Lo que para el hombre es poco tiempo, para la hormiga es suficiente. Vemos de ahí que todo depende de las percepciones, y que, aunque es el mismo tiempo, no todas las criaturas sienten la duración igual. Esta percepción, antes mencionada, tiene ciertas particularidades, que debemos aclarar, especialmente en lo que refiere al hombre y a Dios. Cuando hacemos esta analogía, no queremos decir que Dios dura 70 años, pero sí diremos que, apoyándonos en el verso citado de Pedro, que la forma de sentir el tiempo es distinta en Dios y en el hombre. Para el hombre son 1000 años, que pueden ser miles. Y para Dios, solo un día, que puede ser fracciones de día. Las acciones transcurren en el mismo tiempo, a distintas percepciones. Sin embargo, no solo hay que mencionar las escalas extremas de la creación, como lo son el hombre y Dios. También, hay que recalcar que en todos los mundos intermedios, hay una serie de percepciones reducidas y superiores del tiempo.
Esto incluye nuestros propios cuerpos sutiles y espirituales. Para sustentar este duro tema, con las escrituras, recurriremos a la carta de los Hebreos, donde el autor explica, de una forma paralela, el tiempo absoluto, con el tiempo dinámico de la creación. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque, también a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, en los que la oyeron. Pero, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas, estaban acabadas, desde la fundación del mundo. Porque, en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios, de todas sus obras, en el séptimo día. Y otra vez, aquí. No entrarán, en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos, entren en él. Y aquellos, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Si oyereis hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también, ha reposado de sus obras, como Dios, de las suyas. Hebreos 4 del 1 al 10. En ese contexto, la salvación se nos presenta como una decisión, simplísima, de, estar o no integrados en el acto divino, que es lo mismo que ser unidos en su cuerpo, que es su manifestación, y el mundo venidero, mismo. En el principio del pasaje el autor, explica dicha salvación, como previamente ganada por los hombres correctos, sobre lo cual habla, dando por sentado, una salvación ya obtenida. Sin embargo, también presenta una paradoja, Dios, realiza el anuncio sobre su reposo. ¿Cómo pues, se puede anunciar, algo que ya está realizado? Lo que sucede, es que se está realizando, y está, por realizarse. Así, es como se habla también de los condenados, cuyos nombres no han sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13 versículo 8. Pues ellos por su mala decisión, lo que hemos llamado inclinación, analogía gramatical del castellano muy reveladora o intención. Y no aquí, sino en la preexistencia. Toman la opción, de no seguir a Dios, desde un principio, por no decir el principio. Pero, la condenación no sucede en ese preciso lugar, sino, en un momento específico, del tiempo disminuido de la creación. Cuando dice Cristo, hablando de un suceso venidero. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3. 10. Debido a que, lo que fue potencial en esa existencia causal incipiente en el nacimiento universal, se manifiesta, por medio de los hechos concretos, que lo realizan. ¿A qué queremos llegar? Todo este tema plantea una simultaneidad de los tiempos, por tanto, podemos decir, que Dios, ya realizó la creación, y la está realizando. Este misterio, ya explicado, es el que nos revela el santo nombre, el que era, el que es, y el que ha de venir. Por tanto, concluimos una forma paralela de transcurrir el tiempo en esa acción divina. Podemos servirnos de otra alegoría, muy explícita. Los distintos modos de percepción en realidad, son grados de perspectiva. Encontramos, que la forma más acercada, de visualizar la idea de una simultaneidad de tiempos, reducidos o expandidos, dependiendo de la perspectiva, es asemejarlo a un rectángulo. Cuando tenemos un rectángulo de considerable longitud y lo ponemos de frente, notaremos, que la parte más cercana es de mayor ancho que la más lejana.
Esto solo es un efecto óptico. En realidad, si levantamos el rectángulo veremos que es de la misma distancia a ambos extremos de la barra. Por tanto, esta imagen sirve para explicar de forma descriptiva lo que significa la simultaneidad entre el tiempo absoluto y el tiempo dinámico. Dentro de la creación, ambos suceden en un mismo espacio, sin embargo, debemos diferenciarlos a la hora de identificarlos en las escrituras, ya que podemos decir que Dios terminó sus obras desde el principio y está por terminar sus obras. Por deducción diremos, pues, que es similar a los detalles, dentro de un acto único, que se van expandiendo a medida que la percepción baja en su capacidad. Inclusive, lo que podemos llegar a ver como un trapecio en perspectiva que se expande, es en realidad un cuadrado o un rectángulo con un principio y final que tiene la misma distancia en sus lados paralelos, a pesar de que en apariencia no sea de esa cierta. Consideremos ahora el significado de estas percepciones en el mundo de Atzilut, emanaciones divinas. El cual, a pesar de ser una reducción de la omnipotencia de Dios, se nos muestra como lo más grande que podemos ver. En el blog de Piedra Filosofal Divina, se explicó que Dios se encontraba en un proceso de autorrealización progresiva que tenía que completarse. Sin embargo, concluimos que aunque se sometió a sí mismo, a un tiempo, que no es de la misma envergadura del que sentimos los hombres, sigue siendo tiempo. Tiempo tendiente a cero, tiempo divino. Este tiempo está dictado por la duración de la manifestación de las energías divinas en la matriz universal, fecundándola y haciendo germinar lo que se convertirá en el mundo por venir. Los tiempos se acabarán, esto es lo que significa el hecho está apocalíptico, cuando los tiempos se unan en una misma sintonía, y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. Colosenses 3 versículo 4. Por tanto, Cristo se está manifestando, y nosotros con Él, y cuando Dios sea todo en todos, nosotros, no solo seremos llenos de su majestad, sino, también expresaremos nuestro propio ser real, que aún no sabemos realmente cómo, o qué es.